Correcto. Ahora sí, vamos a hablar con el coronel Renato González Pellerrera. Él es el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía. ¿Qué nuevas nos tiene que dar, coronel? De las nuevas que queremos saber, recuperar el dinero que lamentablemente fue perjudicada al Expole. ¿Cómo estamos en informaciones positivas? Buenos días. Buenos días, Alcides. Un saludo cordial también al ingeniero Andrés Mendoza, que esperemos se pueda conectar óptimamente. Y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de esta señal nacional e internacional. La verdad que estamos muy gustosos, muy satisfechos, porque el día de ayer pudimos dar una rueda de prensa en compañía del señor ministro del Interior y de mi comandante general, César Zapata, para informarle al conglomerado policial que las tareas de recuperación del mega atraco que sufrimos años atrás continúan, al punto que el día viernes 10 de noviembre se acreditaron $20 millones, 235,000 provenientes de una transferencia del Citibank Nueva York. Esto nos comunicó el señor gerente del Banco Central del Ecuador, el magíster Guillermo Avellán, y pudimos informarlo de manera pública ya el día de ayer. Se suman esos $20 millones a los 348 millones que ya se habían recuperado en fechas anteriores, totalizando $368 millones que, contrastados con los $804 millones que meses atrás la Superintendencia de Bancos dispuso que reclasifiquemos en nuestros estados financieros de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, es decir, que suframos un detrimento en nuestro patrimonio, significa ya una recuperación efectiva del 45%. Y estamos realizando también las gestiones judiciales en Estados Unidos, específicamente en la Corte del Distrito Sur de la Florida, para que $72 millones que están inmovilizados en 3 cuentas del Safra National Bank puedan transferirse al ISPOL, que es el legítimo propietario de sus recursos, Alcides. O sea que si recuperamos los 72 millones, estaríamos hablando de 440 millones más o menos. Toda esta recuperación, coronel González, se ha hecho por la vía judicial, ¿verdad? Por diferentes vías, y efectivamente el momento en que se concreten estos 440 millones de dólares, podíamos hablar ya de una recuperación del 55%, que no es una cifra menor. Hablábamos en otras entrevistas que el exsecretario de Lucha Anticorrupción, Luis Verde Soto, manifestaba que las estadísticas internacionales establecen un nivel de recuperación de recursos de la corrupción entre el 5 y el 10%. Bueno, aquí en el Ecuador, en el ISPOL sobre todo, podemos dar un ejemplo nacional e internacional de que cuando hay convicción, pasión y compromiso por lo que se hace, se puede recuperar. Claro que son diferentes vías las de recuperación. ¿A qué me refiero? Hay que atender algunas acciones que se dieron en el ámbito judicial, ha habido otras gestiones en el ámbito extrajudicial, también de negociación directa, pero además siempre es importantísimo un factor que yo lo prepondero, el factor político. Hemos tenido el apoyo político de la administración del señor Guillermo Lasso, que está feneciendo, y aspiraríamos que también continuemos con ese mismo ímpetu en la administración del señor Daniel Noboa Sin. Yo estoy optimista que en los próximos días ya los equipos de asesores del ámbito financiero se interesen en el tema ISPOL, nos contacten, les expliquemos los detalles y definamos hojas de ruta para continuar en estas tareas de recuperación. Coronel González, y esos 45% más, que serían casi como 450 millones, 500 millones, ¿dónde están? Tenemos algunos indicios, por ejemplo, sabemos que en una empresa brasileña que se llama CountryShare están 85 o estaban $85 millones que en la auditoría que hizo la empresa Ernst & Young al Decevale hay mensajes de el delincuente Luis Álvarez Villamar, que está sentenciado en Estados Unidos, cuando le indica al señor Rodolfo Kronfleakel, que en ese tiempo era presidente ejecutivo del Decevale, que ha tomado contacto con esta empresa CountryShare para que los $85 millones en bonos del ISPOL, de Aseguradora del Sur y de Seguro Sucre, determinar el camino para devolvernos. Eso no ha acontecido. Entonces ahí tenemos un indicio. Otro es el tema que está avanzando en Quito, que es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que en pocos minutos debería instalarse en el referente a los bonos con pacto de compra. Es un monto cercano a $216 millones. Pero además, nuestros abogados internacionales tienen la misión de seguir en las tareas de rastreo, de identificación, de ubicación y sobre todo de recuperación de otros recursos que podamos ubicarlos. ¿Reconoce usted que al final del camino necesariamente no se van a poder recuperar todos los 950 millones?
Hay que ser claros, el nivel de atraco fue brutal de lo que sufrió el ISPOL y como siempre lo hemos manifestado con la complicidad, con la colusión inclusive de las más altas autoridades gubernamentales de esa época. Por eso es que ahora ha sido necesario también el apoyo político de las altas esferas gubernamentales para recuperar los recursos. De los 950 millones de dólares en los que se ha calculado la magnitud del atraco, seamos claros, hay recursos que ya se fueron en fiestas, en farras, en viajes, en pagos a amantes, en establecimientos de spa. No se va a poder recuperar todo eso. Sin embargo, eso no implica que el total de la afectación no pueda ser resarcida al ISPOL. ¿A qué me refiero? Vamos recuperando ya el 45%, tenemos optimismo que en los próximos meses pueda subir al 55%, habrá que seguir en estas tareas de recuperación, pero finalmente llegará el momento en que nosotros realizaremos las demandas internacionales a las instituciones financieras que fueron parte de este atraco y que tienen capacidad de pago. ¿A qué me refiero? En su momento nosotros solicitaremos una indemnización al Citibank, a la Fisk Corporation, no descarto a otras instituciones como el Prishing Bank, como el mismo TD Bank, que participaron en estos flujos y no cumplieron lo que ellos lo denominan la due diligence, es decir, la debida diligencia, que son acciones de verificación de la licitud de recursos y también del tratamiento y reporte final que van a tener esos recursos. Entonces, habrá que esperar, pero yo estoy optimista que lograremos, no de la noche a la mañana. Esto fue un atraco de casi 7 años, ya vamos 3 años en esta lucha. Yo les he manifestado que hay que prepararse para una contienda de 1 o 2 décadas, pero lo importante es no desmayar en este propósito. Oiga, y eso significará pues gastos en abogados, en gestiones, en trámites, abogados internacionales, pues no solamente nacionales, pues, ¿verdad? Qué importante es su pregunta, Alcides, y se la agradezco porque esto me permite clarificar algunas de las tareas de desinformación a las cuales está sometido nuestro conglomerado. Mire que quien nos atracó a nosotros son estas verdaderas mafias que no solo operan en el ISPOL, sino que tienen conexiones con la mafia de Seguro Sucre, del narcotráfico, de las cárceles, de la minería ilegal. Y en ese sentido hay muchos recursos y constantemente realizan campañas de desestabilización de la actual gestión, argumentando cualquier tema. Entre ellos, imagínense algo que le va a sorprender a nuestra audiencia, se cuestiona lo que se paga a los abogados. O sea, ni siquiera se agradece y se reconoce lo que se ha recuperado, sino se cuestiona que cuánto se ha pagado a los abogados. Esto es un despropósito. O sea, nadie trabaja de gratis. Usted lo tiene claro en el panorama. Estos valores, inclusive internacionalmente, son muy altos. Nosotros hemos logrado negociarlos a porcentajes muy adecuados para nuestra realidad. Pero, sin embargo, como le reitero una vez más, no se reconoce que hemos recuperado 368 millones de dólares. Se nos cuestiona cuánto hemos pagado a los abogados, inclusive basados en la ignorancia de no comprender que esos valores no son pérdidas para el ISPOL, son cuentas a cobrar a quienes participaron del atraco. Es decir, finalmente recuperaremos inclusive lo que se ha pagado a los abogados, pero nosotros tenemos que honrar los compromisos contractuales. No podemos contratar abogados que se ejecuten las recuperaciones y luego ser tramposos como esas mafias que antes estaban sentadas en mi sillón. Coronel, los honorarios de los abogados internacionales está supeditado a la recuperación del dinero, o sea, les pago bajo la efectividad de que me vayan a recuperar el dinero, pues, ¿no? Nosotros tuvimos los diferentes recaudos en el sentido de asesorarnos cómo normalmente contrata la Procuraduría General del Estado. Hay varias metodologías, pero por ejemplo, una que utiliza mucho esta institución y que a nosotros no nos agradó es el pago por horas, porque es difícil controlar y auditar. Y normalmente luego les llegan unas facturas mensuales altísimas que le dicen que a los abogados senior han trabajado tantas horas y tienen un costo por hora de $1,300, los abogados junior de $800 y los asistentes de $600. ¿Y cómo usted contrasta si efectivamente se realizó o no se realizó ese trabajo intelectual? Por eso es que tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional hemos firmado contratos que implican 2 tipos de salarios, un honorario fijo y un honorario variable. El honorario fijo está pactado por un espacio temporal y el honorario variable está atado a un fee de recuperación. En el caso puntual del ISPOL, en el ámbito nacional, nosotros suscribimos un contrato que implicaba un honorario fijo de $900,000 por 2 años de patrocinio en todas las instancias, y así se cumplió, y un honorario variable del 3% de lo recuperado. Y claro, usted comprenderá que si se recuperaron en su momento $300 millones del Banco Central,
una parte en bonos de deuda interna y otro en efectivo, tuvimos que cancelar aproximadamente 9 millones de dólares por esa recuperación. En el ámbito internacional, que los porcentajes son mayores, porque en el ámbito nacional, mire que el 3% es incluso inferior a lo que se cobra en una coactiva, que es del 10%. Pero en el ámbito internacional, los porcentajes de estos consejos jurídicos superan fácilmente el 20, el 25 y hasta el 30%. Nosotros logramos una negociación muy beneficiosa para el ISPOL que implica un pago de honorario fijo igual por 2 años de $1.100.000 y un honorario variable del 7% para valores que ya nosotros les hemos indicado dónde se encuentran y del 8% para valores que no tenemos ningún conocimiento. Como usted notará, y para las personas que manejan estos ámbitos, pero además que tienen buena intención, van a comprender que es una negociación muy productiva la que realizó el ISPOL en su momento. Como este es un problema que no solamente se deriva de una situación del país, sino que estamos viendo que el dinero está repartido en algunos países del mundo, la justicia de esos países está colaborando también con el ISPOL en el objetivo de recuperar toda esta cantidad de dinero. El caso que debemos resaltar es el de la justicia norteamericana. Mire que allá, sin que sea un sistema perfecto, pero mucho más ágil y avanzado que el nuestro, ya ellos tienen desde hace meses a 2 autores confesos y sentenciados, cumpliendo pena del atraco al ISPOL, quienes asumieron haber recibido sobornos del señor Jorge Cherres Miño. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, el ex gerente de operaciones del Decevale y exfuncionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien aceptó haber recibido 2.6 millones en sobornos, y al señor John Luzuriaga Aguinaga, exdirector de riesgos del ISPOL. Imagínense en qué manos estaba la administración del ISPOL, quien aceptó haber recibido alrededor de 1.4 millones de dólares en sobornos. Ellos son ya 2 sentenciados internacionales, pero además Cherres mismo está declarado prófugo de la justicia norteamericana por haber infringido lo establecido en la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por sus siglas en inglés. Sin embargo, en el Ecuador, 3 años después de las denuncias iniciales que la realizaran en ese momento la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, acompañada del que ahora es asambleísta, mi general Patricio Carrillo Rosero, que en ese tiempo era comandante general, y el entonces director general del ISPOL, mi general Jorge Villarroel Merino. 3 años después, en el Ecuador, no tenemos ni un solo sentenciado. El caso que más ha avanzado a etapa de juzgamiento es el de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, pero le están juzgando a Alejandro Paulson Touma, que es un funcionario segundo nivel. Gadi Van Gonstein y Enrique Huerta están tranquilamente en Miami. Enrique Wayson Asini está paseándose por España. Y eso por darle un ejemplo. Y en el tema ISPOL, yo le manifestaba que en pocas horas debería reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso peculado por bonos con pacto de compra, donde hay 10 procesados, entre ellos 2 exdirectores generales del ISPOL, Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño Silva, y aspiraríamos que la jueza Irene Pérez, luego de la contundencia de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, aupados por la Procuraduría General del Estado y ratificados por la acusación particular, que es del ISPOL, los pase a juicio a estos 10 procesados. Coronel, yo entiendo que el objetivo, no solamente de usted, de todo el cuerpo policial que estuvo perjudicado por este atraco, es meterlo al tarro, como decimos vulgarmente, a Cherry, ¿verdad? Lo conseguirán. Es un objetivo intermedio porque nuestro fin último es la recuperación de recursos. De nada sacamos tener 20, 40 sentenciados y sin que se recuperen los valores, lo que ha acontecido normalmente en el Ecuador, que hay algunos sentenciados que inclusive ya han salido cumpliendo pena y no han devuelto un solo dólar. En nuestro caso, claro que es un objetivo intermedio el buscar la sanción penal, no solo para Cherres, porque nosotros no vamos detrás de una persona en particular, sino de los hechos. Buscamos sanción para los responsables, incluidos a esos verdaderos elfiates policiales, traidores, que vistiendo este mismo uniforme no tuvieron la dignidad de precautelar nuestros recursos, sino que se los entregaron de brazos abiertos a la corrupción. El señor Cherres está radicado en México. Ahí normalmente se moviliza entre Cancún y Ciudad de México. Está representado el pedido de extradición a la Cancillería mexicana, lo hizo en su momento el ex canciller Juan Carlos Holguín, pero es un proceso que en ese país toma alrededor de 18 meses. Sin embargo, en lo personal, yo prefiero que él se vaya detenido a Estados Unidos, que cumpla sentencia ya, que colabore con esas autoridades y luego le manden a Ecuador. Porque si él viene primero extraditado a Ecuador, ¿saben qué va a acabar eso? Que se va a pasear libremente en las calles de nuestro país porque va a pedir el trato igualitario con los otros procesados, quienes solamente tienen presentación periódica y prohibición de salir del país. Es decir, algo muy débil como medida cautelar.
Las 8 de la mañana, 47 minutos, 8 de la mañana, 47 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el coronel Renato González Peña Herrera, director general del ISPOL. Las preguntas continúan con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo, Muchas buenos días, gracias, ¿cómo te va? muchas gracias, Alcides. Buenos días, coronel, buenos días, nuestros oyentes, aquí a cabina. A ver, coronel, dos cuestiones. La primera, usted hizo referencia a un pago fijo de honorarios y un pago variable de honorarios para los abogados que contratan y un pago por hora. Y aquí yo le hago una, no crítica, pero con todo respeto. Cuando uno contrata a los abogados, pero confía en ellos, ¿no? Entonces, si cobran por hora, que muchos lo hacen también, es una costumbre que se ha tenido aquí en el Ecuador en casos grandes, emblemáticos como este. Entonces, es un poco diferente para nuestra cultura, pero sí se da, ¿no? Eso quería hacer ese pequeño énfasis porque yo también soy abogado. Ahora, volviendo al tema de la ISPOL, en el caso del mago Oh, Cherres, buen día. Si me permite clarificar esto, por porque luego favor. se puede prestar a confusión. No, yo le manifestaba que cuando estábamos en la fase exploratoria de qué modalidad de contrato concretarlo, nos asesoramos con la Procuraduría y la Procuraduría General del Estado es muy dada a realizar estos contratos por hora, que usted sabe, en el ordenamiento jurídico internacional es el que más rige. Sin embargo, nosotros no preferimos esa opción porque es muy difícil de auditar que esas horas realmente se hayan empleado en trabajos intelectuales o de defensa y patrocinio a favor del ISPOL. Nosotros lo que hemos suscrito únicamente es un contrato que tiene dos tipos de honorarios. Para el caso internacional, un honorario fijo de $1.100.000 aproximadamente y un honorario variable del 7% de recuperación de los valores que ya están ubicados y el 8% de los valores que no tenemos ningún conocimiento, que son valores que usted lo sabe por su experiencia profesional, son muy razonables en comparación al 20, al 25 y hasta el 30% que normalmente cobran los consorcios jurídicos internacionales o los pagos por hora, que a nuestro modo de ver es un desangre de recursos que no nos garantiza eficiencia. Listo, coronel. A ver, en cuanto al caso de la ISPOL, propiamente dicho, el señor Cherres, tengo entendido que está en México hace tiempo y tiene nacionalidad mexicana, ¿esto es cierto? Nos llegó un dato de que el señor Cherres se había casado con una ciudadana mexicana y que presumiblemente había solicitado esa nacionalidad. No tenemos confirmación del dato, pero me preguntaba un colega suyo hace pocos días que si eso va a imposibilitar una extradición a Estados Unidos o al Ecuador. Esta es la pregunta. Yo le recordé con casos prácticos que no es así. Hace años México extraditó al Chapo Guzmán y hace pocos meses acaba de extraditar a su hijo. Así que tener la nacionalidad mexicana al señor Cherres no le garantiza ninguna impunidad. Yo comprendo por qué está en México en este momento, pero también debemos entender que esto es una lucha que hay que hacerlo de manera muy estratégica, sincronizado inclusive con los tiempos políticos y llegar al momento en que el señor Cherres, y no solo él, esos poderes políticos que todavía mueven los hilos detrás del señor Cherres y de las otras personas que aparecen como las figuras visibles, tengan que rendir cuentas a la justicia. Está bien, coronel. Y cuénteme una cosa, en el caso que va a haber esta audiencia de la jueza Irene Pérez, ¿podría explicarle a nuestra audiencia en qué estado está, qué es lo que continúa? Sí, claro. Normalmente usted Perdón, y conoce han una... habido dos abogados, a los abogados se los ha multado por dilatar las audiencias, ¿no? Así es. Hay una etapa procesal que es la investigación previa y que puede durar de 1 a 2 años según la sanción del delito al que se investiga. Es por peculado. Esto es peculado, entonces se tomaron el tiempo suficiente. Esto, recordemos que el peculado es imprescriptible de entrada. En virtud de ello, ya superamos la etapa procesal, que es la investigación previa, y estamos en luego se dio la instrucción fiscal, y al final de la instrucción fiscal se llamó a la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio. Esta audiencia tiene 3 etapas, la verdad. La primera, se analizan los vicios de nulidad y de procedibilidad, que ya la superamos meses atrás. Luego vienen los alegatos, tanto de los elementos esenciales de convicción que presentó Fiscalía, que lo corroboró la Procuraduría y que los apoyó también la acusación particular, en este caso el ISPOL, y los alegatos de defensa que ya concluyeron hace pocos días. Hoy nos viene finalmente la fase en la que se establecerán o se solicitarán exclusiones de prueba. Eso es muy cortito. Terminado eso, la jueza se tomará su tiempo y puede sobreseer a los procesados o llamarlos a juicio. Yo entiendo, yo creo, yo confío. O sea, quiero todavía confiar en este sistema de justicia ecuatoriano, que con la contundencia de más de 100 elementos de convicción presentados por el fiscal Alex Castillo, la jueza Irene Pérez les llame a juicio a estos procesados. Pero bien lo puntualizaba usted,
que el señor Chérez, a través de sus abogados, de sus defensas técnicas, no solo en este caso, sino también en el caso de la investigación de Deceval en Guayaquil, constantemente trata de bloquear. Y como abogado usted me comprenderá que cuando no hay argumentos suficientes para ratificar estados de inocencia, cuando se han agotado las excusas de vicios, de formalidades o de tecnicismos, siempre hay espacio para estas dilatorias y prolongaciones innecesarias. Bueno, por eso es que en el caso de Quito, la jueza Irene Pérez ya le sancionó. Claro, la pena resulta irrisoria, pues son 2 salarios básicos unificados, $900 en un atraco cercano a los 206 millones de dólares, pero por lo menos le sancionó a los abogados de Chérez porque el uno finalmente no quiso conectarse y el otro adujo que estaba enfermo y no se presentó ni siquiera un certificado médico, pese a que sabían que estaban convocados con anticipación. Y esa misma defensa técnica en Guayaquil también recibió un llamado de atención de la sala de la Corte Provincial por intentar dilatar las acciones. Como vemos, ya se le agotó el discursito al señor Chérez de hace 3 años cuando decía, esto es un tema muy técnico que no conocen, es cuestión de que nos digan en qué cuenta y al otro día les depositamos los recursos. Bueno, si era tan sencillo, ¿por qué nos ha tomado 3 años continuar en estas investigaciones? Pero además, ¿por qué ahora tiene terror de ir a un juzgado? ¿Por qué no quiere estar en un tribunal que supuestamente le va a ratificar su estado de inocencia? ¿Cuántos procesados hay, coronel? Depende del caso. En el tema peculado, los bonos compactos de compra son 10 procesados, de los que recuerdo Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño Silva, que eran los exdirectores generales del ISPOL, Jorge Chérez Miño, Alfredo Valverde, que era el ex jefe de inversiones del ISPOL, Santiago Duarte, que era el asesor jurídico, Rafael Núquez, que era el director económico financiero, súmele a Luis Domínguez de la empresa Rusticusi y Cadentur, súmele a Carlos Calvo Cox, que viene de Cebale, y me parece que alguien se me escapa por ahí. ¿Y en ese caso hubo detenidos? Claro, hubo detenidos en febrero del 2021, entraron detenidos los que se les pudo ubicar aquí en el país, pero esto es anecdótico, son unos verdaderos audaces. Tanto Álvarez como Luzuriaga, que están sentenciados en Estados Unidos, como lo manifesté, aquí en el proceso ecuatoriano se declaran inocentes, aducen persecución política. A ese nivel de descaro llegamos. Pero además, los detenidos que en su momento tuvo este caso, uno de ellos, yo recuerdo claramente, Enrique Espinosa de Los Monteros, prostituyó el habeas corpus. Él fue el primero en prostituir el habeas corpus. El 12 de abril del 2021, un día después de las elecciones, cuando todo el país estaba enfocado en ese proceso electoral, él logró a través de un habeas corpus que lo liberen de la cárcel 4. Y le colocaron en ese tiempo el dispositivo electrónico y la prohibición de salida del país. Bueno, pasaron los meses y presentó un certificado médico de que él tenía una pequeña irritación en su piel por uso del dispositivo electrónico. Y este benigno sistema jurídico le levantó el dispositivo electrónico y solamente lo tiene con presentación periódica y prohibición de salida del país. La semana pasada tuvieron el descaro de presentar una solicitud para que Enrique Espinosa Los Monteros concurra a una feria internacional de seguridad en Santiago de Chile. Y para respaldo de eso presentaron unos documentos de que él es supuestamente el representante de una empresa de seguridad japonesa y la invitación de una compañía chilena. Documentos que ni siquiera estuvieron apostillados. Pero mire al nivel de audacia al que nos enfrentamos en el caso ISPO. En este momento no hay un solo detenido. Y eso en el caso de Quito, en el caso de Guayaquil. En el caso de Guayaquil pasa lo mismo. Ahí en el tema de Cebale hay 12 procesados, 12. Muchos de ellos se repiten, ninguno de ellos está detenido. Recuerdo que la señora Oriana Rumbea está con arresto domiciliario y ella constantemente también recurre a varias acciones tendientes a salir de su casa de San Borondón, porque manifiesta que está enferma, pero no hay ninguna persona que esté detenida. El máximo arresto domiciliario, como lo acabo de manifestar, y la gran mayoría están con estas medidas cautelares, en un atraco de $900 millones. ¿Y el proceso en Guayaquil cómo va? Estancado porque el de Deceval estaba igual en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ahí tuvimos a una jueza muy digna como la jueza Norix, pero lastimosamente la cambiaron en esas decisiones inexplicables del Consejo de la Judicatura. A una jueza penal la mandaron a los juzgados de familia, y eso implica que procesalmente, como usted conoce, tenga que volver a cero esa audiencia por el conocimiento del nuevo juez. El caso de Delco, Recuagrán y Fertisolubles está ya en la audiencia de juzgamiento de Alejandro Paulson y esperemos sea por lo menos el primer sentenciado, aunque somos claros de que es un mando medio de esas empresas. Muchas gracias, coronel. Alcides, por favor. Gracias. Coronel, en este propósito de recuperar el dinero atracado y robado al ISPOL, ¿verdad? Como usted lo ha dicho, es importante el apoyo político de los gobiernos. Ahora que estamos
la probabilidad ya que tengamos un nuevo gobierno dentro de poco, se necesita también el apoyo de él. No sabemos quién va a ser el ministro del Interior, porque ese sería uno de los pilares para el apoyo político del gobierno. ¿Cuáles son sus expectativas, coronel? Ese es el término correcto, Alcides. Yo estoy expectante, pero optimista. ¿En qué sentido? La designación del ministro de Interior no solamente tiene connotaciones de carácter político para el país en general, sino en el caso puntual del ISPOL es el presidente del Consejo Directivo, la máxima autoridad del mayor organismo de la Seguridad Social Policial. Y dependerá de eso también el que yo comprenda si va a existir o no un nivel de apoyo político. Yo quiero ser optimista, yo estoy convencido de que tiene buenas intenciones el señor presidente electo Daniel Noboa Sin, así lo veo en la conformación de su gabinete que está buscando inclusive la paridad de género. Tengo conocimiento que hoy a las 14 horas hay una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, claro. Y entiendo, me imagino, que esa será la instancia en la que ya se anuncien las autoridades del ámbito de seguridad, me refiero al ministro de Defensa y al ministro de Interior. Según eso, nosotros estaremos en condiciones en los próximos días de presentar a esa autoridad designada el detalle del caso ISPOL, y quiero confiar que esta gente fresca, esta gente joven, preparada, viene con todo el ímpetu para continuar en las labores de recuperación, porque no es fácil, es el crimen organizado. Hay que comprender que el crimen organizado tiene cooptadas varias instituciones, la propia policía, en su momento Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, abogados. Sabemos claramente que hay jueces que pertenecen a la nómina del crimen organizado y que son muy ágiles para sacar acciones de protección o recursos de habeas corpus, etcétera. Eso lo sabemos, lo difícil es comprobarlo. Y ahí viene la distancia entre la verdad histórica y la verdad procesal que se lo puede mostrar ante un tribunal, ante un juez, con testimonios, con pruebas y con pericias. Coronel, hay mucha gente que sigue manteniéndose en la desinformación y que cree que como el ISPOL fue atracado en más de 900 millones de dólares, prácticamente sus cuentas están en cero, no está funcionando, nadie va a hacer gestiones, etcétera, etcétera. Pero entiendo que no es así, pues ustedes están trabajando ahora con estas recuperaciones, entiendo yo que se está normalizando a poco la actividad bancaria con sus clientes, ¿verdad? El ISPOL Alcides tenía un patrimonio de 1.550 millones de dólares antes del atraco. 950 millones de dólares le fueron despojados y le dejaron solamente los 600 millones de dólares que estaban entregados en préstamos a sus asegurados. Eso, si se trataría de una empresa, técnicamente estaba en la quiebra porque era una merma de su patrimonio del casi el 70%. Se comprenderá la gravedad del escenario con la cual asumí mis funciones en mayo del 2021. Al extremo que encaja, solamente teníamos 50 millones de dólares que alcanza para pagar 2 meses de pensión. Esa fue la triste realidad. Hemos logrado alrededor de 30 meses de gestión, no de Renato González, del equipo de trabajo que está detrás de mí, pero sobre todo contando con el apoyo de las máximas autoridades gubernamentales, porque el presidente Guillermo Lasso nos recibió en julio del 2021 en Carondelet y le dijo al ministro Cueva, dale prioridad a los pagos del ISPOL porque necesitan liquidez. Así lo recibimos. Mire que en mayo del 2021 la deuda del Estado, del gobierno en particular para con el ISPOL era cercana a las 378 millones de dólares. A través del tiempo se ha podido reducir. En julio de este año bajó a 68 millones de dólares, pero lamentablemente los últimos 2 meses han tenido ese desfinanciamiento que ha ocasionado que nuevamente suba a 168 millones de dólares. Pero si comparamos los 378 a los 168 millones de dólares con los que va a entregarse la administración, es una disminución de casi el 50%. ¿Qué nos permitió esta transferencia oportuna de recursos de los aportes patronales y personales? Paulatinamente, no fue fácil, Alcides, recuperar liquidez al punto que en mayo del 2022 pudimos nuevamente otorgar créditos a nuestros asegurados y hemos entregado 612 millones de dólares en más de 42,000 créditos a nuestros asegurados. Recursos que fueron a dinamizar la economía ecuatoriana, porque el policía con ese dinero se compró un auto, una casa, viajó, se paseó en general. Pero aparte de eso, cuando asumimos, ningún centro médico privado quería recibir asegurados del ISPOL por falta de pago. Paulatinamente también tuvimos que auditar esas atenciones, empezar a realizar los pagos y hoy gozamos de tal prestigio que hemos suscrito 116 convenios en 22 provincias del país. ¿Cuál es el inconveniente? Se olvidan de esa realidad. No nos hemos atrasado pese a la gravedad del escenario financiero con que asumimos el ISPOL. Ningún mes del pago de pensiones.
Nosotros podemos decirlo abiertamente, que el día 29, el 30 o el 31 de cada mes hemos realizado puntualmente el pago de pensiones. Pero sin embargo, como quienes nos atracaron es el crimen organizado y tienen muchos recursos, constantemente estamos siendo víctimas de campañas de desinformación y de manipulación de nuestros asegurados. A nosotros, al ISPOL, que paga por las atenciones, se nos quiere responsabilizar por falta de medicinas, de insumos o de médicos en los hospitales. Esos tienen administradores propios, son los directores, y lo mismo ocurre en los centros de salud. Pero es que cualquier tema es válido para causar desestabilización al interior del ISPOL. Hoy mismo, Alcides, en pocos minutos, vamos a iniciar la sesión del Consejo Directivo. Hemos agendado en el orden del día un pedido de 6 asegurados, de más de 25,000 que lo integran el servicio pasivo, y de un vocal principal y 3 vocales secundarios suplentes del ISPOL, que solicitan ya mi destitución, cuando mi periodo normalmente dura hasta mayo del 2025, y nosotros hemos sido claros. Nuestro cargo está permanentemente a disposición del Consejo Directivo, que es el máximo organismo, porque no buscamos aferrarnos. En 30 meses de esta lucha titánica, yo creo que nuestros objetivos ya se han cumplido. Optimizamos el manejo del talento humano, potenciamos al subsistema de salud policial a través de transferencias, pero además es importante esto que la gente no conoce. Hemos actualizado 25 reglamentos internos y entregamos la propuesta de nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional a la Asamblea, pero finalmente hemos recuperado 368 millones de dólares. Es decir, nosotros ya cumplimos. Así que estamos preparados. Si el Consejo Directivo resuelve que adelantemos nuestro periodo y demos por terminado, cualquier lugar del país nos recibirá con esta jerarquía para comandar una provincia y ahí estaremos dispuestos a servirlo. Y si por el contrario, el Consejo Directivo estima que nuestro contingente todavía es necesario en el ISPOL, lo seguiremos haciendo con mayor énfasis, con mayor fuerza, porque además sabemos qué fuerzas oscuras están detrás de estas tareas de desestabilización. Oiga, casi le digo abogado, porque habla usted como abogado. Mire, usted acaba de hablar sobre el tema de la ley orgánica de régimen especial de la seguridad social de la policía. Entiendo yo que en enero ustedes entregaron a la asamblea, ¿verdad? El proyecto, lamentablemente por el tema de la muerte cruzada, pues todos sabemos cómo quedó, pero también hay una decisión de la Corte Constitucional para que en un año la asamblea apruebe este proyecto. Y yo le pregunto, ¿verdad? Entre los muchos beneficios que podría tener este proyecto de ley, ¿qué dice en el tema de sanciones para que no se vuelvan a repetir sucesos como este atraco que ha sufrido el ISPOL? ¿Qué dice esta ley en esos casos, por ejemplo? Empiezo por esto último. La parte sancionatoria administrativa para los policías en servicio activo no se regula en la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, sino en un ámbito disciplinario interno, que en este momento, lastimosamente, está trastocado en el COESCOP, en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que fue una barbaridad, pero además tuvo una clara intención, debilitarle a la Policía Nacional. Entonces resulta que la Policía Nacional, que en la Constitución dice tendrán sus leyes propias y reglamentos propios, precisamente por la sensibilidad de la función, hoy nos encontramos con un policía delincuente, porque hay que llamar las cosas como son, involucrado en una banda de narcotráfico, y no podemos destituirlo porque hay que seguirle un sumario administrativo que puede durar tranquilamente 60 días de manera inicial y puede prolongarse hasta 90 días. Eso es una barbaridad, pues. En otros países, las fuerzas policiales se depuran mucho más ágilmente. Si le encuentran en delito fragante, ese ya tiene que ser detenido y llevado a prisión. Pero miren la magnitud de lo que se hizo. En el caso propio del ISPOL, el exdirector general del ISPOL, David Proaño Silva, dejó de ser director del ISPOL en el año 2019, en septiembre del 2019. Recién en octubre del 2020, un año después, cuando se comprendió lo que aquí sucedió, le pudieron aperturar el sumario administrativo y lo terminaron destituyendo el 10 de diciembre del 2020. Eso no puede volver a ocurrir. Por eso es que mi comandante general ha insistido que requerimos salir del COESCOP como institución policial, me refiero, tener nuestra nueva ley orgánica y ley de personal y también un nuevo reglamento de disciplina mucho más ágil que determine esta vertiginosidad en las investigaciones y cumpliendo el debido proceso, desvincular a los corruptos. Pero eso es por un lado. Ahora, en el tema de la ley orgánica del régimen especial de la seguridad social, el ISPOL, el Consejo Directivo, finalmente lo pudo aprobar en el mes de noviembre del año anterior y como usted bien lo manifestó, Alcides, lo entregamos en la Asamblea en enero de este año, incumpliendo el plazo inicial de la Corte Constitucional, que era incumplible. ¿Por qué? Porque ellos emitieron su sentencia en marzo del 2021
disponiendo que en un plazo de 6 meses el Consejo Directivo entregue una propuesta de ley con estudios actuariales. Solo contratar los estudios actuariales nos llevó hasta finales del 2021, más el tiempo que es realizar los estudios actuariales y luego procesarlo con el cuerpo normativo. Pero bueno, finalmente cumplimos. Y es verdad lo que usted manifiesta. En esa misma sentencia se le dio a la Asamblea Nacional el plazo de 1 año para procesarla. Vino este decreto de terminación de la Asamblea Nacional y nos ha parado y tiene que volverse a tratar. Pero yo quiero ser muy claro. Miren, en ese cuerpo normativo, si yo sería un populista, les diría, no, mantengamos los años de aportes, mantengamos el cálculo de la pensión con el último sueldo y no cambiemos nada. No, 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 eso es ser mentiroso. Aquí debían haberse tomado acciones desde el 2005 y los directores de esa época, los mandos institucionales inclusive, trasladaron la responsabilidad y la prolongaron en el tiempo. Bueno, en este momento yo no voy a hacer ningún mentiroso. Yo le he dicho, la realidad del ISPO es la siguiente. En un sistema de seguridad social saludable se aporta el doble del tiempo y se recibe la mitad de ese periodo en pensiones. En el caso del ISPOL, el periodo de aportes es 26 años y el promedio de recibir pensiones es 40 años. Eso es insostenible. El último año de reserva positiva, si no hacemos los cambios, es el 2044, que está a la vuelta del camino. Y quizás haya plata para las generaciones antiguas o los que estamos por retirarnos, pero el problema es para las generaciones nuevas. Claro, populistamente muchos políticos les dicen, no se preocupen, les vamos a mantener los 20 años de servicio. Eso es darnos un tiro en el pie. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que tomar decisiones y esa ley comprende 3 medidas. Se amplían los años de aportes de 20 a 25 años. Hay países como Panamá, donde los policías aportan 30 años para recién poderse retirar, porque la expectativa de vida a nivel mundial ha crecido. La otra medida que contempla es que el cálculo de la pensión ya no sea con el último salario, sino con un promedio de las últimas 48 remuneraciones, que no es una mayor afectación. Y la otra medida es que los policías nuevos, el Estado les aporte un 1% más. Discúlpeme, pero son las medidas más razonables, más prudentes que se pueden haber tomado, pero sin embargo, hay una campaña sostenida de decir que esa propuesta es una ley nefasta. Yo me he dado el lujo de recorrer ya 15 provincias del país, donde he dado charlas al personal activo y pasivo, presentándoles los puntos positivos de la propuesta de ley, y ellos se han dado cuenta que han sido desinformados y manipulados. Correcto, 9 de la mañana, 9 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el coronel Renato González Peña Herrera, director general de ISPOL. Las últimas preguntas con nuestro compañero Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, así es. Coronel, esto sucedió hace algunos años. ¿Qué se hace para evitar que esto, Dios no quiera, vuelva a suceder, coronel? ¿Qué está haciendo la policía como institución? Ese podría ser el peor de los pecados. Ya nos pasó una vez y justamente el señor presidente en esa reunión que yo le manifesté en julio del 2021, con la experiencia que él tenía, que nosotros no la tenemos, inmediatamente le regresó a ver al doctor Cuello y le dijo gobierno corporativo. A esas alturas yo no comprendía a qué se referían. Ahora sí lo entiendo. Tuvieron la gentileza desde el gobierno nacional de realizarnos el acercamiento con la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, para que se contrate una consultoría internacional. Lo realizó el ingeniero Rubén Darío Avendaño, un experto colombiano en gobiernos corporativos, y nos dieron varios consejos que ya los hemos implementado. Desde esa época a la actualidad, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, fatal. Cuando yo me recibí el ISPOL, los reportes venían en Excel, en una institución que manejaba $1.500 millones. Claro, esto estaba montado para que con registros manuales puedan ser claramente adulterables. ¿Qué hemos hecho? Estamos ya en la fase final de la entrega del sistema informático de las casas de valores, lo que nos permitirá automatizar el área de riesgos y el área de inversiones. También nuestras transacciones se realizan a través del CEF, que es el sistema bursátil de las bolsas de valores. Implementamos, y esto hay que reconocerlo y hay que difundirlo y hay que enorgullecerse por presentarlos. Somos la primera institución pública o privada, es decir, no existe otra en Latinoamérica que haya implementado simultáneamente la norma 37001 antisobornos y la 37301 cumplimiento. Algunas instituciones dirán que tienen la una o la otra. Nosotros tenemos implementadas las dos y estamos ya iniciando el proceso de contratación para certificarnos en esas dos normas. Además, creamos la unidad de cumplimiento, que es algo necesario. Otro sistema de control interno, que es la verdadera auditoría interna, independientemente de la auditoría gubernamental que viene de la Contraloría General del Estado. Está a disposición en nuestra página web algo que no lo tiene ninguna institución pública, un visualizador ejecutivo
Algo similar a lo que la empresa privada lo utilizan a través del Power BI, que es un software de Microsoft. Nosotros a través de un software abierto que es Pentaho, puede usted ingresar a nuestra página web del ISPOL y ver todos los indicadores importantes, cómo está nuestra población, cuáles son las prestaciones que se atienden, pero algo que es fundamental, con quién, a qué plazo, cuánto y en qué interés invertimos nuestros recursos. Eso es transparencia. Por eso es que tenemos el sello defensorial otorgado por la Defensoría del Pueblo por los niveles de transparencia de la información del 2022. Y la Corporación Ciudadana, Participación Ciudadana, que es una ONG, es decir, organización no gubernamental, nos realiza un seguimiento del nivel de acceso a información pública en nuestra página web y trimestralmente nos van valorando. Empezamos en el 32.5% y hoy tratamos de mantenernos en el 100%. Nunca serán suficientes estas medidas preventivas, pero yo considero que sí es otro escenario. Hemos adoptado y les he relatado casi 8 medidas preventivas que hemos tomado. Pero además, en la propuesta de ley establecemos la posibilidad de que periódicamente podamos contratar una auditoría externa, porque la verdad es que en su momento, tanto la Contraloría General del Estado como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías de Valor y Seguros de aquellas épocas no cumplieron su rol fiscalizador y de supervisión. Yo no le puedo garantizar que en los próximos años ya no se presenten actos de corrupción. Ahora mismo yo no le puedo garantizar que eso no ocurra, pero sí le puedo asegurar que dejamos los mecanismos competentes, incluido un canal de quejas y denuncias, para que esto se denuncie, se investigue y sobre todo se sancione. Por eso es que orgullosamente nosotros decimos, somos el nuevo ISPOL, y sí que lo somos. O sea, coronel, con esto que me acaba de decir este software y esto de aquí da más transparencia para que cualquier persona pueda acceder a la web y ver cómo va todo, ¿no? Sí, yo le invito, mi querido Hugo, ingrese a la página web del ISPOL y búsquele en la pantalla que se llama ISPOL Global 360 y usted va a encontrar las inversiones que realizamos. Es más, constantemente nosotros sacamos los comunicados en qué institución financiera hemos invertido o en qué empresa, qué monto, a qué plazo, cuál es el rendimiento. Es decir, hemos procurado ser transparentes. ¿Qué nos ha ocasionado esto? Damos oportunidad para críticas, pero ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio que hay que pagar. Hace años del ISPOL no se sabía nada y ahí están los resultados, 950 millones de dólares. Ahora del ISPOL se sabe inclusive cuánto es el contrato con los abogados y nos critican eso. Es la ley del que hace, ¿no? Así sabemos. Pero lo importante es comprender esto, que los que hablan a nuestras espaldas están precisamente donde les corresponde, atrás de nosotros. Y no nos envidian por lo que somos, nos envidian por lo que nunca llegarán a ser. Pero, coronel, es un ejemplo a seguir para el resto de instituciones. Lo felicito por esta iniciativa, ¿no? Muchas gracias, Hugo, y precisamente eso hemos tratado de ser unos pioneros en transparencia y resarcir esa imagen negativa del ISPOL de mayo del 2021 y ahora potenciarlo en la forma de que está a la vanguardia en estas actividades y misiones de transparencia. Como reitero una vez más, nunca será todo suficiente, siempre habrá algo más por hacer, pero eso ya le corresponderá a las futuras administraciones. Muchas gracias, coronel, por su respuesta. Buen día. Gracias, Hugo. Bueno, buen día para ustedes. Le agradecemos al coronel Renato González Peña Herrera, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía, por haber estado con nosotros. Coronel, que le vaya muy bien. Gracias, mi estimado Alcides. Un saludo cordial y también hágale llegar mi saludo al ingeniero Andrés Mendoza. Un abrazo. Gracias.